noches. Que el Señor los continúe bendiciendo de gran manera. Amén. Quiero incomodarlos que se pongan sobre sus pies un momento y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Dios, por esta preciosa noche, mi Dios del cielo. Te pedimos, Dios, que te manifiestes, Señor, de una manera sobrenatural sobre cada hermano aquí sentado, Señor, representando su familia, mi Dios del cielo, y a través de aquellos que nos ven por las redes sociales, mi Dios del cielo, que tú te puedas manifestar, mi Dios del cielo, de una manera sobrenatural en sus vidas, mi Dios. Yo te pido, Dios, que la semilla que hoy se va a sembrar, Señor, sea plantada en buena tierra, mi Dios, para que pueda dar frutos, Señor. Oh bendito Rey, y esta palabra, Señor, la podamos aplicar en nuestras vidas diariamente, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que les traigo hoy le puse por título: Ataques a mi fe. Y hoy le vengo a hablar sobre esa lucha constante, diaria, que tenemos cada uno de nosotros, porque desde que decidí seguir a Cristo, lo que recibo son ataques a mi fe. ¿A cuánto les pasa? Gloria a Dios. Entonces, cuando uno está en medio de esta situación, de que uno cree que solamente los ataques me dan a mí, con el transcurrir del tiempo me doy cuenta de que no solamente a mí me pasa, sino que a muchos hermanos, a mucha gente les pasa. Amén. Entonces no soy yo la única y exclusiva a la que le pasan todas estas cosas. Todos hemos tenido ataques a nuestra fe de mayor o menor grado, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos estos ataques, el plan del enemigo es que nos desanimemos y nos enfriemos espiritualmente. Amén. Pero Él lo que quiere es que nosotros retrocedamos, que vayamos atrás sobre todo lo que hemos alcanzado en Cristo. Amén. Y es que a veces, cuando estamos en medio de esa situación, nosotros queremos que Dios nos hable, pero Dios no habla. Dios no se manifiesta de ninguna manera. Y entonces empezamos a retroceder, empezamos a pensar mal de Dios, empezamos a pensar de que Dios nos abandonó, de que Dios no nos escucha. Es más, hasta no queremos venir ni a la iglesia, porque me ha pasado. Entonces, yo he sido testigo de muchos hermanos aquí en la iglesia que han recibido ataques muy fuertes, ataques en su fe, ataques financieros, ataques de rebeldía con los hijos desobedientes, problemas conyugales, problemas de salud, que van al médico y el médico les dice una cosa y no encuentra la razón del por qué estoy enfermo. Entonces, todo esto son ataques a nuestra fe. Amén. Yo les cuento algo. El año pasado fue un año muy difícil para mi familia, tanto a nivel familiar como económico. El año pasado comenzamos con un año bien económicamente estrellado, y el enemigo se quiso manifestar en mi hija menor, en rebeldía, desobediencia, y nosotros le comentamos al pastor y él nos dice: está bien que estén orando por ella y que estén pendientes de ella, pero no desamparen a la otra niña. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nos enfocamos en mi hija menor, y mi hija mayor como que la descuidamos un poco. Entonces estábamos siempre pendientes de que es por aquí, pero ella ya estaba acá, que el pelo no es así, que ya lo tenía de otro color, que no sé qué. Nos enfocamos tantos en ella que descuidamos a Valeria. Ella nos dice: mamá, me voy a postular para un intercambio en una universidad fuera de aquí de Cartagena. Y yo: bueno, sí. O sea, sí, está bien, pero no hay plata, no sé cómo vamos a hacer. Pero ella, estábamos acá enfocada en la otra niña, que ella hizo su papeleo ella sola, y ella me dice: mamá,
tienes que firmar unos papeles. Yo, bueno, está bien. Pero pasó el tiempo, ella metió sus papeles y le dijeron, el 20 de julio espera respuesta. Llegó el 20 de julio, ella se levantó temprano y abrió el correo, ahí estaba el correo, donde decía que fue admitida a la Universidad Javeriana de Bogotá y que por no cumplir los requisitos le fue rechazada la solicitud. Eso fue un golpe fuerte a nuestra fe, porque nosotros siempre le pedíamos mucho a Dios por buenas oportunidades académicas a nuestras hijas, y nos dimos cuenta muy tarde de ese descuido. Y nosotros empezábamos como pareja, empezamos a analizar en qué estábamos fallando, y cuando tú te descuidas, los ataques se sienten más fuertes. Bueno, eso fue un golpe duro para ella y muy duro para nosotros. Entonces nosotros nos amparamos de que Dios actúa como quiere, cuando quiere y cuando Él quiere. Entonces le decíamos a ella que de pronto esa no era la oportunidad de ella, que más adelante había una mucho mejor. Y las cosas empezaron a cambiar, porque le empezamos a decir que esa no era lo último. Y si ella fue rechazada en esa universidad tan prestigiosa, quiere decir que Dios tiene algo mucho más grande para ella. Entonces de ahí nos agarramos y empezamos a caminar en fe. Bueno, como en agosto, mi mamá me manda una caja de encomienda, una encomienda con toda la clase de ligas que hay: pollo, muslo contra muslo, pechuga, carne, de todo, mondongo, cerdo. Me mandó de todo, que yo la guardé en mi nevera y no cabía nada. Y yo, bueno, al día siguiente ella me mandó corazón preparado con el sazón de ella, porque sabe que a mí me encanta. Y yo guardé todo eso en mi nevera, más contenta, y al día siguiente la nevera amaneció apagada. Y yo dije, ay, ¿dónde voy a guardar toda esta comida? Yo le pedí el favor a mis vecinas y ellas me dijeron, sí, Albi, claro, guárdela, pero yo sé que en el fondo uno estaba incomodando. Y yo le dije a John, ¿tú me arreglas esa nevera o vamos a ver cómo nos vamos a arreglar aquí? Total que la bendición llegó y pudimos arreglar la nevera. Rescaté todo y lo guardamos. Voy a lavar la ropa. La ropa salió más sucia de como la eché. El jabón pegado, o sea, se dañó la lavadora. Y un daño que salía costoso y no había plata para arreglar, y yo la boté. Bien, por fe la boto. Yo boto eso. Duré como 4 meses sin lavadora. Bueno, eso fue un golpe para nuestra fe, porque decía, bueno, pero ¿qué está pasando? Me trajo yo unas guayabas agrias del pueblo, las voy a licuar, y la licuadora dice que, o sea, se dañó. Yo dije, bueno, ¿y que esto qué es? ¿Un acto demoníaco? ¿Esto qué es lo que está pasando aquí? Le decía yo. Entonces, bueno, se arregló me compró y que la cuchilla. Cuando le pongo la cuchilla también, y que el cosito y que tiene la otra cosa también, entonces tampoco funcionó. Bueno, le conseguimos eso y siguió funcionando la licuadora. Bueno, estamos como en diciembre. Está yo en su cuarto viendo televisión, de pronto la pantalla negra, se daña el televisor, o sea, quedó negra, y escuchábamos la voz cuando venía la acción de los plomos de la película. No sabíamos a quién estaban dando porque se puso negra la pantalla. Nosotros, pero esto es como ataque del diablo. Bueno, me llegó mi mamá, mi hermano de visita en diciembre, y ya los diciembre no son como antes, que eran fríos. El diciembre del año pasado fue un diciembre caluroso. El mismo día se me queman 2 abanicos. Al día siguiente se quema el otro. Y yo dije, bueno, pero ¿esto qué es? Yo le decía a John, tú como que estás haciendo algo raro, porque es que eso no está bien. Y él me decía, ¿serás tú la que está en desobediencia? Le decía, entonces nos culpábamos los dos. Pero era muy, muy chistoso, pero a la vez
eran golpes que trataban como zarandearnos nuestra fe, porque hemos creído que los hijos de Dios se merecen lo mejor y era cada día todo se dañaba. ¿Y esto qué es? Total que, bueno, yo decía, todos hemos sufrido ataques y estos problemas son viejísimos, porque mucha gente, muchos personajes de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, también recibieron ataques muy fuertes, fuertísimos. Y podemos recordar la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job. Job fue un hombre próspero, un hombre justo y bueno ante los ojos de Dios. Y cuando tú lees el primer y segundo capítulo de Job, te das cuenta que Job tenía todo. Tenía propiedades, hijos, animales, una esposa, amigos, pero en un abrir y cerrar de ojos Job perdió todo. Job perdió todo y aparte de eso le da una enfermedad que en esos tiempos era muy penosa. Y aparte de eso tenía una esposa que de idónea no tenía ni un pelito, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Imagínate una esposa así. Entonces uno se pone a pensar qué ataque fue más fuerte en la vida de Job. Y aparte de eso llegan los supuestos amigos, que cuando tú estás mal, tus amigos llegan para fortalecer tu fe, pero ellos no llegaron en ese plan. Ellos llegaron en plan de señalarlo, de tratarlo de pecador y hablar de él, diciendo: seguramente sabrá Dios qué guardado tendrá, que por eso le están pasando todas estas cosas. Y cuando uno lee esta historia, uno no sabe qué golpe fue más fuerte en la vida de Job. Pero para mí, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero para mí, cuando uno lee esta historia del capítulo 2 al 37, Dios no habla. Y esto tuvo que ser muy tormentoso para la vida de Job, porque estoy segura de que él quería que Dios le respondiera muchas cosas, porque él sabía que estaba actuando bien ante los ojos de Dios, pero no entendía por qué le estaban pasando todas estas cosas. Pero afortunadamente en el capítulo 38 Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, sorprendente en la vida de Job. Otro personaje que encontramos en la Biblia es Marta. Marta es hermana de María y hermana de Lázaro. Marta era muy amada por Jesús y Marta tenía su fe fortalecida en Jesús, pero Marta vivió la muerte de su hermano Lázaro, y eso fue un ataque a su fe fuertísimo. Amén. Y estoy convencida de que ella tenía su fe fortalecida en Jesús, y porque Jesús llegaba a su casa cada vez que él venía al pueblo donde ellos vivían. Y de pronto Marta pensaba como nosotros que la muerte no nos va a llegar, pero le llegó. Y todos los que han vivido la muerte de un ser querido saben de lo que le estoy hablando, porque esto es doloroso y es muy triste. Es un golpe fuerte a nuestra fe. Marta enfrentó la muerte de su hermano y enseguida sus bases fueron zarandeadas. Y la vida de Marta se mueve y llega el porqué. Ella, cuando ve a Jesús, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no muere. ¿Dónde estabas? Su fe fue zarandeada y de pronto fue zarandeada porque hay cosas. Ella no estaba preparada para la muerte de su hermano, y hay cosas que nos van a pasar a cada uno de nosotros que para la cual no vamos a estar preparados. Una vez les comenté, una vez que compartí la palabra, de que había visto un documental de un terremoto que hubo en Japón. En ese terremoto fue en la ciudad de Kobe. Y ustedes saben que las ciudades de Japón son superpobladas. Ese pueblo era azotado por tifones y maremotos, y la gente acostumbraba a hacer sus casas con vigas fuertes y pesadas, y los techos eran pesados para cuando viniera el tifón la casa no le pasaba nada. Esa noche ellos se echaron a dormir
Pero el terremoto los sorprendió. Un terremoto que duró 20 segundos y murieron 6.400 personas. Y según la escala de Richter fue de 7.3. Los investigadores decían, pero ¿por qué murió tanta gente? Y era eso. Investigaron de que el pueblo estaba preparado para tifones y maremotos, pero cuando vino el terremoto, apenas sacudió así, sus casas por el peso cayeron encima de ellos. Entonces así fue, así, de esta misma manera la fe de Marta fue sorprendida, fue zarandeada y por la muerte de su hermano. Y todos sabemos que el milagro vino después. Todos sabemos que Jesús resucitó a Lázaro. Amén. Y ese momento la fe de Marta fue golpeada, fue atacada y fue zarandeada. Otro caso en la Biblia es de Elías. Dios envía a Elías a hablar con el rey Acab. Y cuando ellos están en ese diálogo, a Dios se les ocurre un reto para demostrar que Él era el único Dios verdadero y que los que seguían a Baal no tenían la razón. Elías estaba solo contra 450 profetas de Baal, pero Dios le dio la victoria. Amén. Jezabel era la esposa del rey y decide perseguir a Elías. ¿Y qué se le ocurrió a Elías? Huir, correr. Él corrió por su vida, porque esta mujer lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él corría tanto que se cansó, se angustió, se fatigó y hasta hambre le dio. Y cuando él está viviendo ese momento, hace como un alto en el camino y hace una oración donde dice: no aguanto más. Vamos a ver cómo oró Elías. Vamos a Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él oró en medio de lo que él estaba viviendo. Y lo mejor es la respuesta que Dios le da. Dios lo durmió. Dios le dio descanso. Dios le llevó 2 veces comida, volvió a dormir, volvió a descansar, y cuando se levantó renovado con nueva fuerza, porque así es nuestro Dios. Amén. Y tú puedes orar de la manera que te parezca, como mejor se te ocurre. Y yo solamente les he hablado 3 casos: de Job, Marta y Elías. Pero muchos hombres y muchas mujeres también sufrieron ataques fuertes a su fe. Podemos recordar a Pedro, a Pablo, a Juan el Bautista. Ellos recibieron golpes durísimos a su fe, que intentaron hacerlos retroceder y abandonar lo que Dios le había entregado. Entonces yo ahora quiero que ustedes empiecen a analizar cuáles fueron esos golpes que ustedes han recibido en el último año, porque hay cosas que nos afectan. De pronto alguien nos dijo algo, alguien nos hizo algún gesto o algo que vimos, porque hay gente especialista en decir cosas para dañar tu fe. Amén. Hay gente que te pregunta cuando tú estás pasando por un mal momento: ¿y dónde está tu Dios? Mírame a mí, no voy a la iglesia y mírame cómo estoy. ¿A cuánto le han dicho? Amén, gracias por esos 2. Gloria a Dios. Hay gente especialista en decir cosas para dañar tu fe. Vamos al Salmo 42:3. Salmo 42:3. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿A cuántos le han dicho así? Mucha gente, gente que nos tiran dardos a nuestra fe, son esas personas que siempre hablan cosas negativas, que siempre hablan de lo imposible, que siempre hablan de tragedias, de cosas malas. Y yo digo que esas personas que hablan así deben guardarse todas esas cosas para ellos mismos, que se las reserven, ¿verdad? Porque si no van a decir nada bueno, que no la digan, que no lo digan, porque todas estas palabras dañan el corazón y dañan nuestra fe. Amén. Jesús aguantó muchos golpes a su fe. Él aguantó demasiado por amor a cada uno de nosotros. Amén. Pero muchos dirán, ay, él lo aguantó porque él era el Hijo de Dios. Pero recuerden que él se despojó de su divinidad y se hizo carne. Amén. Se hizo carne por salvarnos a nosotros, porque él tenía un plan de salvación para nosotros. Pero el enemigo no se iba a quedar tranquilo y por eso él trató de matarlo cuando era niño. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Amén, gloria a Dios. A Jesús le dolía todo esto. A Jesús le dolía todo esto. Y cuando él estaba en los Olivos esa noche, él decía, Señor, pasa de mí esta copa, porque él le dolía lo que estaba pasando. Amén, porque eran golpes a su fe. Había un dolor que él estaba atravesando por lo duro que él estaba pasando. Y a veces cuando hablamos de la cruz, lo hablamos como un acto de amor. Sí fue un acto de amor, pero a cuesta del sacrificio de Jesús, del sufrimiento de Jesús. Amén. Y aún cuando la gente lo ve en la cruz, mucha gente se le acercó para burlarse, para criticarlo y retarlo y decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz para que podamos creer. Si salvaste a muchos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Todos estos fueron golpes a su fe. Amén. Y detrás de todo ataque a nuestra fe hay un plan del enemigo para que tú retrocedas, para que tú entres en desánimo, para que tú te enfríes espiritualmente. Amén. Y pierdas el valor de hacer las cosas. Porque cuando estamos desanimados somos presa fácil del enemigo. Amén. Yo encuentro un común denominador en estos tres personajes, en Job, en Elías y en Marta. ¿Qué hicieron ellos para mantener su fe intacta? ¿Qué hicieron ellos? Esa es mi pregunta. ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mantenernos firmes en nuestra fe? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues yo les voy a decir cuál fue ese común denominador. Ellos buscaron a Dios sobre todas las cosas, porque es que no hay otra manera, no hay otra solución. Amén. Ellos se refugiaron en el Señor sobre las sombras de sus alas. Y cuando los días eran difíciles, ellos oraban. Y cuando volvía la calma, ellos seguían orando. Amén. Y tú puedes orar de la manera que tú quieras. ¿Cuántas veces no hemos orado? Señor, te has olvidado de mí. Señor, me siento solo. Señor, háblame. Señor, ¿por qué los que no te buscan prosperan? Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Cuántas veces hemos orado así? Porque oramos desde lo más íntimo, desde el interior. Amén. Y cuando tú oras de esta manera, es inevitable tener un carácter para que esta oración sea contestada. Amén. Pero sea como sea, tenemos que llegar a Dios. Sea como sea, tenemos que ir allá. Vamos al Salmo 42, 5. Salmo 42, 5. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. Amén. Mientras se burlaba en el Salmo 42, 3, ¿dónde está tu Dios? Mientras se burlaban,
Aquí Dios nos da la respuesta, la mejor respuesta para salir de ese valle depresivo. Este versículo tenemos que grabarlo en nuestra mente y guardarlo en nuestro corazón y aplicarlo diariamente en nuestra vida, porque es que no hay otra manera. Amén. Tienes que declararlo y tienes que tomar posesión y de lo que usted tiene en Cristo Jesús. Amén. Este verso 42:5 se repite en el verso 11. Y este salmo tiene 3 cosas para que tú no entres en ese desánimo y en ese desaliento. Amén. Primero, cuando dice ¿por qué te abates? Ahí el salmista se está haciendo él mismo se está preguntando ¿por qué estoy triste? ¿Qué me tiene así? ¿Cuál es la razón del por qué yo estoy sufriendo ahora mismo? Él está buscando la manera, se está preguntando él mismo ¿por qué estoy así? Y así te digo, iglesia, tú tienes que hacer lo mismo. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Él se está sacudiendo del desánimo, del desaliento, de la tristeza, del dolor, de la angustia. Él se está diciendo, ¿por qué estoy así? De pronto esto lo originó algún gesto de alguna persona, una palabra que te dijeron o cualquier mentira en tu cabeza. Pero sea cual sea la razón, la respuesta está ahí. ¿Por qué te abates? Tienes que encontrar la razón del por qué estás pasando por todo eso. Amén. Y solo Jesús es el que te la puede revelar. Amén. Primero, sacudirse, encontrar la razón del por qué estoy así. Segundo, pondré mi esperanza en Dios. Donde dice espera en Dios, pondré mi esperanza en Dios. Es confiar en Dios, en lo que Dios hará, en sus promesas. Amén. Primero se sacudió. Segundo, ya sacó todo el veneno. Tengo que confiar en Dios. Amén. La mejor manera que usted puede confiar en Dios y cuando usted se sienta de esta manera es leyendo su palabra. Amén. Leyendo su palabra. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. Tienes que aferrarte a lo que está escrito en la palabra. Amén. ¿Recuerdan cuando Jacob peleó en el Peniel con el ángel de Jehová? Le dijo, de aquí no te suelto hasta que me bendigas. Y así, iglesia, te digo yo esta noche, de aquí no sales hasta que Dios te bendiga. Amén. Señor, de aquí no salgo hasta que tú me bendigas. Usted tiene que hacer lo mismo con Dios. Amén. Saque su Biblia, léala, escudriñela, no retrocedas, no abortes tu fe, mantente en tu fe, aférrate a la palabra y Dios hará. Amén. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Yo te estoy hablando con Biblia. Vamos al Salmo 27:3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Te estoy hablando con Biblia, no lo dice Albeida, lo dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 34:10. Vamos a confirmar su palabra. Salmo 34:10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Te estoy hablando Biblia, mi hermano. Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, ¿por qué nos aferramos a lo triste, al dolor, a la tristeza, a la desolación, si ahí tenemos la respuesta? En cualquier momento de nuestra vida, ahí hay una palabra que nos fortalece. Amén. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente.
Amén. Ya saben, lo primero, sacudirse, confiar en Dios, y lo tercero, no se nos puede olvidar, no, hay que alabarlo. Vamos otra vez al Salmo 42, 5. Porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. El número 3, después que me sacudí, que di de qué es lo que me tenía así, y después que puse mi confianza en Dios, solo me queda alabarle. Amén. Porque en los tiempos difíciles siempre he querido llorar, gritar, entristecerme, pero no, la palabra me dice que no es así, que de cuando yo estoy triste tengo que alabarle. Amén. Gloria a Dios. Y sabes que, mi hermano, esto me gusta porque esto va en contra de mi carne. Mientras que mi carne quiere estar en lamento, estar triste, quejándome por lo que fue, por lo que no sé, lo que no fue, Dios me dice, tienes que alabar. Amén. Tienes que alabar. El desánimo se concentra en lo difícil de la situación, pero la alabanza se concentra en lo que Dios puede hacer, y esa es la gran diferencia. Amén. Entonces, iglesia, yo te invito a que nos sacudamos, a que confiemos en el Señor y que también alabemos. Amén. Y por último, yo quiero compartir de que Miqueas estaba viendo que el mundo no ha cambiado, porque todo lo que está pasando pasaba en los tiempos anteriores. Miqueas estaba viendo la tierra vuelta a nada, los padres contra los hijos contra los padres, el rico haciéndose más rico, el pobre haciéndose más pobre, había mucha delincuencia, había de todo, y él estaba sufriendo esto. Es más, y él fue odiado porque él era un profeta de Dios y él llevaba la palabra de Dios, y esto lo afectaba a él mucho. Él lo sorprendía ver todo esto, y él hizo un alto en el camino y empezó a orar a Dios. Vamos a buscar el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 10. Miqueas 7, verso 10. Dice: y mi enemiga lo verá y lo cubrirá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán. Ahora será hollada como lodo en las calles. Todos esos que se burlan de nosotros, Dios los va a dejar en vergüenza. Amén. Porque Dios siempre va a estar con nosotros. Mientras que ellos nos desean los males, se burlan de nosotros, Dios se va a encargar de ellos. Amén. Pero, hermano, tienes que sacudirte, tienes que confiar en Dios y tienes que alabarle. Amén. Hagamos como Miqueas. Él oró de esta manera. Él declaró esta palabra y él decía que sobre los que se burlaban de él, que Dios iba a encargar, los iba a dejar en vergüenza. Amén.